ustedes saben, estamos conmemorando, celebrando la Semana de la Ingeniería. Hoy es precisamente el Día del Ingeniero. Muchas felicidades, porque si bien están en formación, pero yo estoy seguro que van a ser buenos ingenieros ya cuando hayan egresado. Y el día de la inauguración yo le comentaba a sus compañeros que al final, cuando decides estudiar una carrera, es como un pacto mucho más sagrado que el matrimonio, porque cuando te casas y te mandas a la fregada, igual se divorcian y no hay problema dentro del marco de la ley. Pero ustedes van a ser ingenieros y ¿qué creen? Jamás van a dejar de ser ingenieros. Eso es lo más interesante, que están decidiendo estudiar una carrera para toda la vida. Entonces, muchas felicidades, dense un fuerte aplauso para ustedes, por favor. El día de ayer quedó pendiente entregarle al maestro Yair su reconocimiento. Vamos a aprovechar para dice la Universidad Emiliano Zapata otorga el presente reconocimiento al maestro en nanotecnología Yair Otoniel Domínguez Godínez por su valiosa participación con la conferencia Nanociencias e Inteligencia Artificial, Predicción de Nanomateriales, dentro del marco de actividades de la Semana de Ingeniería 2026, firmado por el director académico, el ingeniero Miguel Ángel Castillo, y un servidor, Jorge Moncayo, director de la Facultad de Ingeniería. Fuerte aplauso, muchísimas gracias. Y ahora sí, jóvenes, vamos a continuar con nuestra sesión de conferencias. Tengo el gusto de presentar al maestro ingeniero Rubén Darío Salas. Déjenme decirles que en repetidas ocasiones, cuando el maestro Darío participa con este tipo de eventos, siempre le pido: estamos en Facebook. Sí. Se está transmitiendo, que bueno que me dicen, porque si no, no puedo aventarme algunas palabras, vamos a cuidar eso. Siempre le digo: ingeniero, mándame por favor tu currículum para presentarte. Y nunca lo hace. Nunca lo hace, no sé por qué. Entonces lo voy a presentar más o menos de como me acuerdo. El maestro Rubén Darío Salas Villegas es ingeniero mecatrónico, es egresado del Instituto Tecnológico Superior de la región de Los Llanos. Esto es en Durango. Tiene una maestría, es máster en ingeniería, en ciencias de la ingeniería, con acentuación en nanotecnología. Esto no es así. Como nunca me manda el currículum, yo me permito hacer esas cosas, pero ahorita que lo aclare. Pero la cosa es que estudió, creo que estuvo haciendo estas labores en Tijuana o en Mexicali, y yo creo que andaba comiendo mariscos nada más por allá. Y nos va a presentar una conferencia titulada Inteligencia Artificial. Todos hablan de ella y pocos la entienden. Entonces les pido un fuerte aplauso al maestro Darío. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes. Una pequeña corrección antes de comenzar. Bueno, mi maestría es en cibernética, como tal. Sí estuve en colaboración por ahí un tiempo con nanotecnología. Comentábamos ayer, ayer tuvimos una exposición muy interesante también sobre los materiales de nanotecnología que nos tuvo el maestro Yair. Por ahí le comentaba, pues por ahí estuve trabajando un tiempo apoyando con compañeros de esta disciplina, ¿no? De la tecnología, por medio de modelos basados en inteligencia artificial. Tengo un poquito de experiencia aquí con esto de
¿Qué es lo que vamos a tratar de ver o tratar de platicar un poquito sobre esto en esta plática? Aquí mencionan o dicen, todos hablan de ella, pocos la entienden. ¿Por qué creen que, bueno, últimamente o recientemente se habla mucho de la inteligencia artificial? Se dice, la inteligencia artificial está presente con nosotros o lleva años desarrollándose, un poco tiempo que comenzó a desarrollarse. Cosa que no es cierto, en realidad nosotros interactuamos mucho y tiene mucho, digamos, mucha historia, en este caso el término como tal, o digamos que la disciplina como tal de inteligencia artificial incluye varias cosas. La presentación que vamos a trabajar ahorita, que vamos a ver ahorita, habla más que nada un poquito muy por encima, digamos, en términos generales de lo que es la inteligencia artificial, que conlleva, cómo lo usamos, cómo funciona un poquito, no tan a profundidad, porque ya hablar de inteligencia artificial a profundidad o para desarrollarla, para crearla, es un poquito más difícil, es un tema más extenso que pues, se llevaría alrededor de un tetra, 2 tetras para enseñar una sobre todas ellas. Entonces vamos a trabajarlo a ver qué tal. Vamos a comenzar primero preguntándoles aquí a todos ustedes quién el día de hoy ha utilizado su celular para, no sé, mandar un mensaje, checar alguna ruta, para escuchar música, por ejemplo. Levanten la mano. Todos. Generalmente todos. Exactamente. Es una herramienta que nosotros utilizamos día a día y que generalmente ya la usamos sin siquiera pensar en lo que estamos haciendo, lo incluimos ya como natural. ¿Sí? Muy bien, entonces indirectamente nosotros utilizamos inteligencia artificial todos los días. Mencionaba ahorita que, por ejemplo, con los mensajes, con todo esto que hemos interactuado, con todo esto que hemos utilizado el día de hoy, ya han interactuado con una inteligencia artificial o más, unas 8 veces o más. Cada mensaje que ustedes envían involucra una inteligencia artificial de cierto grado, de cierto tipo, pero es una inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿conocen estas aplicaciones? Por ejemplo, Spotify, YouTube Music, para que no se me ofendan los de Apple Music, que usan iPhone. ¿Ves? Generalmente sí, ¿no? ¿En qué, bueno, ustedes en qué creen que utilice o dónde creen que se presente una inteligencia artificial, por ejemplo, en esto? Bueno, vamos a decir en el Spotify lo que es Spotify y lo que es Netflix, que son aplicaciones que generalmente nos recomiendan ciertas cosas, ¿no? Por algoritmos, se menciona mucho esa palabra, ¿no? Algoritmos. El algoritmo me recomienda cosas. Por ejemplo, aquí también pasa mucho con los videos, por ejemplo, de Facebook, de TikTok. ¿Sí? Entonces, estas aplicaciones, como lo es, esto no se ve ahí, pero está presente en recomendaciones. ¿Cómo? Pues vamos a platicarlo un poquito más adelante, pero cuando una de estas aplicaciones nos recomienda algo, es porque ya trabajó o ya analizó, digamos, históricamente muchas decisiones que nosotros hemos llevado a cabo. Y decisiones, por ejemplo, te presenta indirectamente opciones para que tú vayas eligiendo, y como lo vas eligiendo, se va entrenando y va prediciendo, digamos, lo que tú vas a elegir. Entonces aquí en Spotify, en cualquier aplicación, vamos a decirlo de streaming, pues nosotros estamos presentes o interactuamos con la inteligencia artificial de esa manera. En Google Maps, el Waze, por ejemplo, ahorita el Google Maps pudieron utilizarlo tal vez en la mañana para llegar a algún lugar. Estoy muy seguro que por ahí los que andan yendo al FanFest han utilizado el Waze por ahí, los fines de semana, muy seguramente, para evitar ahí. No quiero decir que sean ustedes que beban algo, pero por ejemplo ahí estoy seguro que algunos lo utilizan para evitar, por ejemplo, las antialcohólicas. Me suena, yo no sé. Dice. Muy bien, entonces, estos modelos, el Google Maps utiliza un cierto modelo también de inteligencia artificial que nos ayuda a determinar rutas inteligentes, a determinar la ruta, digamos, más corta, más rápida, más barata, dependiendo de las decisiones que yo tome también. El Gmail, bueno, directamente, casi todas las aplicaciones, bueno, estoy hablando de Android, directamente se conectan con Gmail, porque
para conectarte, para suscribirte, para utilizarla, generalmente tienes que utilizar por ahí su cuenta. Aparte, utilizan ciertos algoritmos de inteligencia artificial para, por ejemplo, el filtrado de mensajes de spam. La cámara del celular, esa es otra que generalmente no, digamos que no reconocemos o no nos damos cuenta de que en realidad está trabajando con una inteligencia artificial. Por ahí, ¿dónde creen que esté una inteligencia artificial ahí en la cámara del celular? ¿Perdón? Los QRs, la del reconocimiento facial, exactamente. Documentos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay una clase que es el de la detección facial. Eso es un modelo de inteligencia artificial o de visión artificial, podríamos llamarlo también, desarrollado o puede ser desarrollado en un método, digamos una aplicación común para trabajar con esto a nivel práctico. Lo usamos los ingenieros, por ejemplo, los de sistemas, acá los mecatrónicos lo usamos, por ejemplo, a trabajar con Python. ¿Sí? Por ahí en programación orientada a objetos, tal vez les va a tocar o les puede tocar. Muy bien. El texto predictivo, este es el digamos, de estas 6 que hay aquí, es vamos a poner un poquito la más clásica, la que más hemos trabajado y la que más se usa a diario. Se usa a diario y aparte de que es la que tenemos más familiarizada, vamos a ponerlo de esa manera. Puede ser que alguien no trabaje tanto con la cámara del celular, puede ser que alguien no utilice tanto el Google Maps o lo demás, pero generalmente sí mandamos mensajes. La gran mayoría de todos nosotros mandamos mensajes. Incluso aquí el texto predictivo nos funciona a la hora de que yo siento que la gran mayoría de nosotros, o alguna parte de nosotros, ha trabajado con lenguajes de programación, IDEs, y la gran mayoría de los entornos de programación, al ir programando, al ir escribiendo el código, te permite o te da la opción de autocompletarlo. Entonces, eso es una parte de inteligencia artificial, digamos, un modelo. Igual con esto. Entonces, todas estas aplicaciones involucran en cierto grado o trabajan en cierto grado un modelo de inteligencia artificial, ¿sí? Cosa que nosotros usamos a diario. ¿Cómo funcionan? A lo mejor no sabemos, pero ya sabemos que están presentes, sabemos que la estamos utilizando, ¿sí? Algo que ni cuenta nos damos a veces. Muy bien. Entonces, tal vez no la llaman así, pero vamos a trabajar. Muy bien, una pregunta muy interesante que es la que, digamos, separa aquí a las generaciones, separa a las personas para preguntar: ¿la inteligencia artificial es una aliada o es una enemiga? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué puede ser? Si nos vamos, por ejemplo, a la ciencia ficción, si nos vamos a lo que nos han enseñado las películas de ciencia ficción, pues puede ser ambas. Enemiga, por ejemplo, los que vieron Terminator, que es una película veterana, pero los que vieron Terminator ahí con Skynet, pues podría ser una gran enemiga. Pero incluso ahí en esa película hay inteligencias que son aliados. Si nos vamos, por ejemplo, a Star Wars, generalmente son aliados de cierto, digamos que de cierto bando, pero generalmente son aliados de la humanidad. Entonces, por ahí pues entra en juego un poquito más que nada los extremos, digamos. Si por ejemplo yo busco, hay vamos a ponerlo, una noticia de inteligencia artificial. Si investigo, si voy a Google, voy a cualquier chat y investigo de inteligencia artificial y busco noticias, ¿sí? Yo voy a encontrar dos grandes generalmente se van hacia un lado o hacia el otro. El bueno, por ejemplo, hace poco estuvo la noticia de parece, pero AlphaFlow, me parece que es un modelo de inteligencia artificial que en 2 años resolvió un enigma de entrenamiento de proteínas que pues, en el área médica que ayudó al desarrollo de algunos medicamentos. Es un problema que llevaba 50 años sin poder resolver. ¿Sí? ¿Por qué? Pues no se tenía, digamos, que la capacidad de cómputo necesaria ni las herramientas para realizar. Una persona tardaría demasiado en realizarlo. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico médico por ahí con el tratamiento de imágenes para detectar ciertos tipos de cáncer, pues es una gran aliada a la hora de trabajar ahí con la área médica.
ciencia más rápida. Nos comentaba el licenciado ayer que él, para trabajar con sus modelos, para trabajar con experimentos, es necesario forzosamente utilizar modelos de inteligencia artificial. ¿Qué tipo? Pues por ahí varía, ¿no?, de cuál podemos utilizar, pero hace que experimentos que no se podían realizar de manera manual, pues te ayude a realizarlo de una manera más rápida, ¿no?, de cómputo. Nos ayuda, esto estoy seguro que ustedes lo han conocido, al utilizar por ahí los chatbots, ChatGPT, Gemini, en tareas repetitivas. Por ahí estoy seguro que la maestra una vez se ha encargado de un resumen y ni se molesta, ¿no? Le dicen el resumen de tal página, de tal capítulo, de tal libro. Se lo damos. Si nos damos cuenta que no educación personalizada. Aquí en este ámbito, por ejemplo, nosotros como docentes lo utilizamos también para ayudarnos en ciertas tareas. Entonces, lo utilizamos para ciertas tareas. Igual, aquí es un tema importante, por ejemplo, para el alumnado. Cuando hay digamos, un tema que yo no conozco al 100%, y por ejemplo no le entiendo muy bien al profesor, que no sé, a lo mejor no me explica muy bien, o falté algunas clases y no lo entiendo, muy avanzado, pues la inteligencia artificial puede servirme tal vez para llegar al nivel, para poder estudiar un tema nuevo, aprender algo que no le estoy entendiendo también. Sí, por ahí también es una gran aliada. Y la más importante es que es accesible para todos, no hay un sesgo económico. Yo con cualquier celular, con una conectividad de internet básica, pues puedo estar al alcance, digamos, de cualquier persona. Pero del otro lado, por ejemplo, como amenaza, ¿quién no ha visto, por ejemplo, ahí noticias falsas, imágenes, videos incluso de personas, por ejemplo, generalmente es en política, a los políticos que dicen, pues tal persona o tal político dijo tal cosa, y diciendo que no necesariamente quiere decir que sea verdad, ¿no? Generalmente pueden ser noticias falsas o creaciones, digamos, falsas, que se crean. ¿Cuántos no hemos visto videos ya totalmente hechos con inteligencia artificial? Por ahí las novelas de la cultura. Muy bien, sesgo algorítmico. Dependiendo, una inteligencia artificial, si tú la entrenas con datos que tengan ciertos errores o que tengan ciertos prejuicios, digamos, de la persona o las personas que los recabaron, pues la inteligencia artificial también lo va a hacer. ¿Sí me explico? Si por ejemplo fueron datos de un cierto contexto que tiene cierto sesgo, que no estaba bien planteado, la misma inteligencia artificial, como está entrenada con esos datos, también va a realizar los mismos actos, digamos, va a discriminar en ciertos aspectos. Ahorita lo explico más adelante a qué se refiere esto. La privacidad, este es un tema que precisamente ahorita está muy fuerte. Estamos, la gran mayoría está renuente, por ejemplo, al registro de la línea. ¿Sí? Y que no, por ejemplo, ha habido, no sé, hackeos masivos que tienen cierto grado de temor para digamos, entregar los datos directamente a gobierno. Pero, pues, aquí sí digamos que tenemos miedo para entregar ciertos datos al registro de línea, pero no nos preocupa tanto cuando trabajamos con una inteligencia artificial. Es más común, por ejemplo, me mencionaba ya el compañero de atrás, que hay inteligencia artificial para reconocer documentos, o incluso para ciertos resúmenes, para crear ciertos accesos, ciertas cosas. Yo le tomo una foto a un documento, lo subo y no pasa nada, no me da miedo. ¿Por qué? Porque aparentemente no estoy trabajando con una persona, ¿sí? No estoy trabajando con mi mano, estoy trabajando con una máquina, pero en realidad, pues yo no sé quién se encarga de esos datos. Es igual de riesgoso, pero no lo tomamos en cuenta. Muy bien, el desempleo, esta es otra fuerte, ¿no?, que nos manejan, que la inteligencia artificial va a acabar con empleos. Esto es cierto en cierta medida, también ahorita lo vamos a trabajar un poco más a detalle. Y por último, la concentración del poder, que las aplicaciones, digamos, las herramientas de inteligencia artificial generalmente están concentradas en una cantidad pequeña, en este caso de compañía, digamos. Muy bien, pero la realidad es que pues, la inteligencia artificial puede ser ambas, nos vamos a los extremos, pero generalmente
está en medio, o sea, en realidad es como tal una herramienta, depende de cómo la uses, puede funcionar como un aliado, puede funcionar como una amenaza. Y la verdad, en realidad, o generalmente es como la gran mayoría de las herramientas del mundo, está en gris, no hay negro ni blanco, ¿no? Estamos en un gris, dependiendo de cómo lo utilicemos. ¿Sí? Muy bien, entonces, pues no es ni magia, no es un monstruo tampoco. Una cosa que ayuda generalmente es entender cómo funciona, para saber si decantamos por un lado o por el otro, saber cómo generalmente utilizarla, es entender cómo funciona. Entonces, ¿o qué es? Primero partamos de qué es. Por ahí todos mencionamos el término inteligencia artificial, creamos un concepto, creamos una idea de qué es a qué se refiere ese término. Entonces, aquí como tal, una definición así burda, digamos que es la capacidad de ciertos sistemas computacionales para realizar tareas que normalmente requieren cierto grado de inteligencia humana. ¿Sí? Entonces, permiten o funcionan para reconocer patrones, pueden aprender de datos, ¿sí? Y llegar a tomar decisiones para generar respuestas que, en el lenguaje natural, que pueden parecer inteligentes, ¿sí? O que si alguien los reconoce como inteligentes. Aquí algo interesante es esta palabra en específico, parecer inteligente. Una inteligencia artificial no entiende, no piensa como nosotros, en realidad. ¿Sí? Básicamente es un programa computacional que está reconociendo estadísticas, o sea, está leyendo estadísticas, datos, y a partir de lo que aprende, responde de una manera que, por medio de estadísticas, sabes que vas a comprender de cierta manera. Entonces, no tiene sentimiento, no tiene moral, no tiene intención. Es un programa. Bueno, ¿cómo funciona? Pues hay tres niveles básicamente. Primero hay que tener datos de entrada, tenemos datos de entrada, tenemos que entrenar los modelos con algo. Generalmente es con imágenes, con texto, con audio o con sensores. Dependiendo del tipo de inteligencia artificial, pues podemos utilizar datos. Generalmente mencionamos, estamos trabajando con inteligencia artificial, mencionamos datos o datos masivos. Pero bueno, estos datos pueden ser imágenes, puede ser texto, puede ser audio, puede ser datos de sensores. Muy bien, luego que le ingresamos estos datos, el algoritmo, en este caso la inteligencia, va a reconocer patrones en millones de ejemplos. Después de que le ingresamos cierta cantidad, dependiendo de la tarea que le estemos asignando, él va a aprender, se va a equivocar, va a volver a intentar, muchas veces va a aprender, hasta que llegue el momento en que pueda tomar una cierta decisión o respuesta cuando le preguntes ciertas cosas. Cuando le apliques una tarea, por ejemplo, con un dato nuevo, puede clasificarlos, puede predecir ciertos comportamientos, después generar y actuar conforme a lo que tú le estés pidiendo, dependiendo de lo que esté ingresando. Aquí generalmente se suele hacer una analogía para entenderlo de manera un poquito más sencilla, porque pues así datos técnicos, datos de entrada, imágenes, todo no se entiende muy bien. Digamos que ustedes quieren enseñarle a un niño de 5 años a reconocer la diferencia, o decir qué es un perro y qué es un gato. Si ustedes lo ven directamente, si le ponen a un niño pequeño de 5 años que no reconoce al 100% todavía ciertos, digamos, esos dos animales completamente, si le ponen uno u otro, pues se puede equivocar, no tienen las herramientas para identificarlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente? Se le da un cierto, se le apoya con cierto refuerzo, digamos. Ok, dices, esta imagen, por ejemplo, le puedes mostrar imagen, se le puede mostrar al animal, decirle, este es un perro. Y cambiarlo, por ejemplo, y decirle, esto es un gato. ¿Me explico? ¿Qué se puede identificar? Porque básicamente, bueno, si tú lo ves como tal a un perro y a un gato, fisiológicamente, morfológicamente, no se parecen mucho. Obviamente que a un niño no le vas a dar un diagrama, un libro de taxonomía, ni nada de eso, no va a entender. Entonces, ¿qué le hace? Por observación. Entonces, si nosotros observamos un gato y un perro, ambos tienen 4 patas, ambos tienen una cola, tienen 2 orejas, tienen ojos, tienen bigotes, tienen boca, colmillos, son relativamente iguales en ciertos aspectos. ¿Qué aspectos creen que sean diferentes de un gato y un perro? Los reflejos. Ciertos comportamientos, reflejos,
los dientes, siento, bueno, ahí sí cambian bastante, pero pues que tienen dientes, ¿sí? O sea, a mí no me decir que uno más largo que otro, cómo se comporta, Uno maulla y el otro ladra. el pelaje, todo eso, el tamaño, bueno, el tamaño, por ejemplo, el perro sí funciona bastante porque la mayoría de los perros domésticos pues, son grandes. Hay razas pequeñas, pero generalmente son grandes. Pero digamos que estamos comparando un chihuahua y un gato. Están relativamente parecidos en tamaño. Entonces, ¿qué es lo que los va a diferenciar? Una de ellas, por ejemplo, es el sonido. ¿Sí? ¿Qué sonido hace cada uno de ellos? Esa es una de las diferencias fuertes. Pero si nada más estamos apoyándonos de imágenes, si nada más estamos apoyándonos de la visión, digamos, del niño, pues se tiene que hacer varios ejemplos, varios experimentos. Tú le tienes que mostrar cada vez o en repetidas ocasiones ejemplos de este es un perro y este es un gato. Y a partir de esa repetición, digamos, de esa muestra de ejemplos, de cada vez que le mostramos a este niño ejemplos, este va a ir aprendiendo patrones, va a ir aprendiendo cosas que se repiten en cada uno de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, como mencionaban, que los gatos tal vez se mueven de forma diferente, actúan diferente que los perros, las reacciones al acercamiento es diferente. Por ejemplo, los gatos tienden a tener los ojos de una manera, pupilas diferentes, por ejemplo. Generalmente tienen las orejas puntiagudas, pues, por ejemplo, la cara un poco más chata. Entonces empiezan a reconocer patrones muy sutiles, porque en realidad son patrones sutiles que reconocemos con el tiempo. Bueno, en eso es lo mismo que se hace con las inteligencias artificiales. Yo le voy a dar un paquete de datos y generalmente pueden ser no etiquetados, decir este es un perro, este no. Pero así va, por repetición. Entonces, le voy a dar los datos, ¿sí? Y él lo va a ir entendiendo conforme lo va repitiendo ese ejemplo. La diferencia es que a un niño aprender la diferencia entre un perro y un gato con ejemplos le va a tomar tal vez años, tal vez meses. Póngale años generalmente, ¿no? Mientras que una inteligencia artificial lo hace millones de veces y tal vez lo hace en segundos. Póngale que en horas en ciertos experimentos. Entonces el poder de cómputo, la capacidad de aprendizaje de una inteligencia artificial pues, es muchísimo mayor a la de un ser humano. Claro, tiene otras ventajas en este caso humano, pero básicamente es así. ¿Sí? ¿Cómo funciona una inteligencia artificial? Le entreno con miles de ejemplos. Y una vez que ya le pregunte, cuando ya se supone que aprendió, le muestro una imagen que tal vez no está etiquetada, y ya puede, con lo que él ha aprendido, con todos los patrones de reconocimiento, aprende a decirme cuál es la respuesta correcta. Es lo mismo, aquí es con imágenes, funciona igual con texto, funciona igual con audio, funciona igual con cualquier tipo de dato de entrada que nosotros le demos. Por eso cuando yo escribo ahí en cualquier chatbot algún texto, lo entiende. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se le entrenó con miles de millones de palabras para entender qué significa cada una y eso cómo se relaciona. ¿Sí? ¿Por ahí todo bien? ¿Seguros? Muy bien. ¿Cómo se llega a esto? Mencionaba yo que la inteligencia artificial no apareció hace un año, no apareció en 2022 cuando apareció el ChatGPT. Esto lleva básicamente 80 años trabajando con nosotros. La idea como tal, el concepto de inteligencia artificial se remonta más o menos por ahí unos 80 años. Lo nuevo, lo que nosotros conocemos está por acá. Por ahí, en la década de los 40, en 1943, es la primera vez o cuando digamos que comienza la historia ahí de la inteligencia artificial con ahí dos científicos, McCulloch y Pitts. Crean el primer modelo matemático, ni siquiera crean todavía el primer modelo matemático de una neurona artificial. ¿Sí? Aquí empieza a imaginárselo, aquí es la base para imaginar, o a partir de aquí se cree que un circuito eléctrico, un circuito electrónico, o básicamente circuito eléctrico, puede sustituir a una célula humana, ¿sí? En este caso una neurona. Muy bien, después, por ahí en 1950, el test de Turing. ¿Alguien le suena ese apellido de Turing? ¿No? ¿Han visto la película del Código Enigma? ¿Sí? ¿Código Enigma? Bueno, Turing es el científico, se le atribuye o es conocido como el padre de la computación. ¿Sí? Ahí crearon un equipo para detectar
Él desarrolló un test para, digamos, asegurar que si una máquina piensa o si una máquina es pensante, que dice que si una máquina puede engañar a un humano y hacerle creer que está hablando con una persona, es que es una máquina que tiene. Luego se actualiza todo eso, ¿no? Pero, a partir de 1956 es donde por primera vez se menciona el término inteligencia artificial. Hay una conferencia en Dartmouth, un científico John McCarthy. Entonces, se fijan aquí, en 1956, lo siguiente, hay más cosas, ¿no? Pero realmente lo más relevante que pasó pasa hasta 1997. Es un brinco de 40 años. ¿Por qué creen que se pasó? Por ahí se menciona que la inteligencia artificial tuvo pues, algunas muertes, algunos fracasos, algunos inviernos, y que fue en este periodo. ¿Pero por qué creen? Que la tecnología de la razón avanzada. De 1950 a 1997. Ayer hice una pregunta sobre eso, aquí con el ingeniero, perdón, con el ingeniero, sobre algún tema de esto. Creo que los que han tenido clase conmigo lo van a entender. En este periodo, en este tiempo es cuando fue la auge de la computadora. Anteriormente las computadoras, ¿cómo funcionaban? ¿Cómo eran las primeras computadoras? El tamaño de un cuarto, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué era el tamaño de un cuarto? ¿Cómo funcionaba? Por bulbos o tubos de vacío. Anteriormente las primeras, digamos, no computadoras, pero calculadoras se realizaban por medio de relevadores, accionamientos mecánicos. Pero no permitían, por ejemplo, la amplificación. Fue hasta el descubrimiento de los tubos de vacío que se permitió, primero que nada, por ejemplo, la amplificación de señales. Permitía amplificar señales en cierta medida y pues fue lo que permitió, por ejemplo, desarrollar las computadoras, las primeras computadoras de la historia. Permitía, por ejemplo, impulsar, digamos, una señal, fue donde nació en este caso el impulso de la radio, de los teléfonos, para las llamadas de larga distancia, etc. Pero los bulbos tenían un gran problema, por ahí los que han tenido clase conmigo ya saben esta historia muy bien. Tenían un gran problema porque requieren mucha potencia eléctrica y aparte son muy grandes, no se pueden hacer bulbos chiquitos, se requiere un filamento, entonces se requiere un poquito, entonces no es muy fácil crear un tubo de vacío chico. Las primeras computadoras funcionaban con tubos de vacío, pero requerían una gran potencia y aparte requerían mucho mantenimiento, se dañaban muy seguido. Por ahí la primera computadora a funcionar con tubos de vacío se llamó ENIAC, que pues, también formó parte ahí de la guerra. Muy bien, ¿qué fue lo que de verdad revolucionó? Estas computadoras, por ahí el procesador, por ahí hay un procesador ahí del museo, de 1 megabyte, tenía un tamaño aproximadamente de unos 2 metros, ¿no? Para un procesador de esa computadora. Entonces, para la potencia de cómputo que se requería para ejecutar, por ejemplo, los modelos que se estaban creando, pues no tenían la potencia necesaria. ¿Qué fue lo que revolucionó en este caso o que permitió que se siguiera impulsando la inteligencia artificial? Fueron pues, el desarrollo de los semiconductores, el desarrollo del transistor principalmente. Cuando se descubrió que se podría hacer o que se podía hacer lo mismo que un tubo de vacío, pero en un pedacito de silicio, pues se comenzó a miniaturizar todo lo que era la tecnología de las computadoras. ¿Sí? Entonces, a partir del desarrollo del transistor, se empezaron a crear computadoras con mayor cómputo, con mayor capacidad, que eso se sigue haciendo actualmente, ¿no? A partir de ahí, comenzó una revolución en cuanto a la computación para crear máquinas más potentes. ¿Sí? Entonces, por ahí pues, se volvió a retomar digamos que este tema que estaba un poquito olvidado de la inteligencia artificial, y en 1997 un modelo de inteligencia artificial que es el que nosotros conocemos, el que está en los jueguitos de ajedrez, ¿sí? El Deep Blue vence al campeón actual en ese momento, Kasparov, me parece que era ruso. Entonces vence al campeón. Y pues a partir de aquí ya digamos que la comunidad o toda la humanidad se empezó a dar cuenta que estaba trabajando algo diferente, que ya funcionaba, estaba
que se democratizó, básicamente se liberó en la red, y permitió a todas las, comenzar, digamos, con cierto grado de entrenamiento para inteligencias artificiales. En 2016, AlphaGo, otro modelo, vence al campeón, en este caso de Go, que es un jueguito oriental, no sé de qué país exactamente, pero tienen más combinaciones, digamos, que átomos en el universo. Y por último, algo que sí reconocemos, en 2022 se lanza ChatGPT, ¿sí? De OpenAI, y pues, ya la historia la conocemos generalmente. Empezaron a desarrollar nuevos modelos, nuevas aplicaciones que ya generalmente conocemos. Entonces todo fue a partir pues, de cierta historia. Entonces, Yo tengo una pregunta, es que yo hace poco estuve viendo un video sobre que en el 61 se estrenó una computadora para recrear tonos de voz y se recreó una canción llamada con esa computadora y un video donde muestra cómo la computadora está cantando esa canción, recreando los movimientos de una garganta humana. Y aunque sonaba muy robótico, creaba los tonos la computadora. Pero no sé si eso cuenta como que dice. por ahí el primer transistor se creó en el 47, ¿sí? En 1947, entonces fue a partir de aquí que se empezaron a desarrollar las computadoras, o sea, de aquí para acá se empezaron a desarrollar. Entonces, pero tuvieron que llegar hasta cierto nivel de cómputo, hasta cierto nivel de potencia computacional para poder ayudarnos en los algoritmos que se requieren para inteligencia artificial. Mencionaba ayer el licenciado que, por ejemplo, para ciertos experimentos se utiliza la supercomputadora de la UNAM y llegan a tardar días en realizar un experimento de entrenamiento para pruebas, por ejemplo. Realmente que no todas tienen ese, digamos, requieren tanto tiempo, pero generalmente se requiere bastante potencia de cómputo para más que nada para el entrenamiento. Muy bien. Entonces, si se fijan, pues es un tema que lleva mucho tiempo desarrollándose, no es algo que nació ayer. Lo que pasa es que actualmente es donde nosotros nos damos cuenta porque es cuando, digamos, que existe la accesibilidad para todas las personas para poder trabajar con esta tecnología. Muy bien. Dentro de la inteligencia artificial hay 4 modelos principales, básicamente cómo funcionan. De aquí se derivan más, pero están los sistemas que piensan como humanos, ¿sí? Que simulan pensar como humanos, imitan el razonamiento y las emociones humanas, generalmente responden de cierta manera empática, se buscan la manera de ser empática, piensan ChatGPT y los modelos de transformación visual. Está los que piensan racionalmente, los sistemas que piensan racionalmente, que maximizan la eficiencia y lógica formal. A esto no les interesa tanto parecer humanos, pero simplemente hacer una tarea de la manera más factible, de la manera más segura, de la manera más eficiente. Luego están los que actúan como humanos, estos imitan el comportamiento y las respuestas humanas, no les interesa tanto el cómo procesar la información, simplemente que las respuestas queden parezcan humanas. Por ejemplo, aquí decía Alexa, ¿cuántos videos no hay de la Alexa respondiéndome de cosas medio locas, no? De repente. Pero simula el comportamiento, digamos, el comportamiento humano, pero no siempre la información es lógica. Luego, los sistemas que actúan racionalmente, esto es el principal, los usan principalmente en industria, toman la mejor decisión posible con los datos que tenemos a la mano. Aquí se utilizan, por ejemplo, robots quirúrgicos y robots autónomos. Muy bien, dentro de estos 4, aquí generalmente cuando el marketing dice tenemos inteligencia artificial, no te dice cuál exactamente, pero puede ser cualquiera de estas 4, una mezcla de alguna de estas. Bueno, estos se derivan en 8 ramas principales. De estas, digamos que aquí puede entrar, podemos utilizar una para alguna cosa, no están, digamos que como tal separadas, es un árbol, cada una puede, digamos que apoyarse de la otra, generalmente por ejemplo el machine learning apoya a la mayoría, ¿sí? Pero digamos que están un poquito más separadas, se pueden hablar por separado para entender cómo funciona cada una de ellas. En general, por ejemplo, los ciertos modelos activos, ciertos modelos de inteligencia artificial se basan en estos tipos. Por ejemplo, los principales, los que más conocemos, algunos que hemos escuchado, son redes neuronales, el machine learning, ¿sí? Y por ejemplo los algoritmos genéticos. Muy bien, machine learning se le dice pues básicamente el padre de todo esto, ¿no? Que apoya a toda la gran mayoría de los modelos,
hijos, ¿sí? Es básicamente programas que aprenden de datos y no necesariamente les tienes que programar o decirles cómo aprender. Ellos aprenden solitos, programas que aprenden solos, lo que se llama aprendizaje humano. Redes neuronales son modelos de inteligencia artificial que simulan el comportamiento de un cerebro, la interconexión de neuronas en este caso. Una neurona tiene ciertas conexiones con otras neuronas, se crean redes de neuronas. Aquí, dependiendo de cuántas capas se le agreguen a las redes neuronales, pues más profundo va a ser el aprendizaje que va a realizar. Se le llama deep learning, aprendizaje profundo. Procesamiento del lenguaje, aquí es donde trabajan, donde están todos los chatbots, todos los procesadores, en este caso del lenguaje. ¿Sí? Toman el lenguaje natural, lo identifican y pueden generar respuestas a partir de eso. Estos pueden estar basados en redes neuronales, en machine learning, en algunos de ellos. Visión artificial, en este caso ya trabajaron algunos, están trabajando con los de Inglaterra, trabajaron con robótica, han trabajado, por ejemplo, con ciertos modelos, digamos, tal vez en algún momento lleguen a ver, o tienen que llegar a ver Python, por ejemplo, trabajar con cámaras. La visión artificial básicamente es como una máquina o la manera de darle visión a una máquina. Nos sirve para trabajar, por ejemplo, ahí lo mencionábamos en las cámaras de los celulares, para reconocimiento, por ejemplo, facial, para, por ejemplo, identificación de colores, identificación de formas, por ejemplo. Por ahí, hace tiempo, no sé si ustedes lo vieron o llegaron a conocer, hubo un proyectito aquí en conjunto de mecatrónica con la psicología que trabajaba, digamos, en un casco que nos permitía ver qué áreas del cerebro se iluminaban con ciertos estímulos. Era básicamente para ayudar a los compañeros de psicología a identificar ciertas patologías, digamos, ciertas de cómo funcionaba el cerebro con ciertos estímulos. Y tenían también por ahí algunos asistentes virtuales para trabajar en supermercados, por ejemplo. Conforme avanzamos, ustedes todavía están por ahí en sexto, algunos están, me parece que ustedes están en tercero. Entonces, conforme vayamos avanzando aquí en la carrera, pues se van a ir topando a lo mejor con alguno de estos. La robótica, hay algunos que sí ya han trabajado con robótica, con sensores actuadores, que básicamente cómo las máquinas interactúan con su entorno. ¿Sí? Cómo recaban información y cómo actúan o cómo modifican el medio, digamos. Sistemas expertos, aquí por ejemplo un experto en algún tema, digamos que descarga toda la experiencia que tiene en un sistemita, en un modelo de inteligencia, y utiliza esa experiencia o esa información para tomar decisiones. Los algoritmos genéticos, estos se basan en la teoría de Darwin, crean una serie de soluciones, una serie de individuos que deben solucionar un problema, y por medio de operadores genéticos, mutaciones, selección natural, se van seleccionando los que mejor respuesta de, se van multiplicando hasta que se encuentra un individuo que da una respuesta óptima al problema que estamos planteando. Y por último, lógica difusa, esta se basa en variables difusas. Aquí se utiliza, por ejemplo, conjuntos que no son binarios. Aquí, por ejemplo, puedo entender un dato, si está frío o no está frío algo, el aire. Entonces yo puedo decir que sí o que no. Es un dato binario, maneja un 0 o 1, verdadero o falso. Pero la lógica difusa generalmente maneja conjuntos. ¿Por qué? Y aparte es relativa. Porque yo, por ejemplo, yo soy de Durango, de la sierra. A mí, no sé, una temperatura de 0 grados no se me hace tan frío como aquí, por ejemplo, en del sur. ¿Sí? Entonces estamos acostumbrados un poco más al clima frío. Alguien que venga, por ejemplo, de más del norte va a estar más acostumbrado que otra persona. Entonces, si yo les dijera, clasifícame las temperaturas, por ejemplo, de frío, caliente, templado, pues va a variar mucho dependiendo de las personas que lo clasifican. Entonces, se basa en eso para desarrollar control. Control industrial, por ejemplo, uno lleva la materia de control, cambiando la clase por ahí. Bueno, luego van a entender que se puede utilizar o que se necesita un modelo matemático para encontrar la ecuación de un sistema, etc. Entonces, es un sustituto, digamos, para no tener que hacer todo ese cálculo, se puede utilizar lógica. Es un poquito más sencilla a la hora de implementarla, pero para entenderla bien. Muy bien.
¿Cómo hablamos de la inteligencia artificial? Ya mencionamos el ejemplo, en este caso del niño. Hay tres tipos. Hay aprendizaje supervisado, que básicamente son datos etiquetados. El modelo siempre aprende de datos correctos, siempre tiene la respuesta correcta. Entonces aprende comparando sus predicciones con los datos correctos que tenemos, que estamos ingresando. Y nos sirve para clasificar spam, para el diagnóstico médico. Aprendizaje no supervisado, aquí le damos todos los datos a la inteligencia artificial sin decirle o sin etiquetarlo exactamente. Y el último, el que mayor se utiliza, el que tiene mayor respuesta también, mayor efectividad, es el de prueba y error. Se le entrega a la inteligencia artificial y cuando hace un acierto se le premia, cuando hace un error se le castiga. Es como entrenar, digamos, una mascota. Se le dan penalizaciones y premios para entrenar esa inteligencia. Es la que usa la gran mayoría de los juegos, de robots autónomos, etc. ¿Tú bien hasta ahí? Muy bien. Muy bien. La realidad. Vamos a entender qué es lo que tenemos en la actualidad. Ya vimos un poquito de cómo funciona, muy por encimita, les digo, para entender, por ejemplo, cómo funciona por ahí los perdón, que se van a tocar con varias de estas, tal vez lo de sistemas también. Redes neuronales, lógica difusa, tendría para explicar cómo funciona, se llevaría un teta, una de ellas, nada más. Entonces, para entender cómo funciona cada una, pues se requiere de bastante aplicación. Por ejemplo, algunos ya han trabajado con robótica, ya trabajan con calculadores, van a llegar a trabajar con redes neuronales tal vez, pero se requiere mucho tiempo. Entonces, bueno, vamos a lo que lo vimos muy por encimita. Entonces, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué industrias han cambiado? ¿Qué herramientas tenemos que existen en la actualidad? Por ejemplo, estoy seguro que lo conocen la gran mayoría, los grandes modelos de lenguaje, los chatbots que interactúan con nosotros, ¿no? Lo que revolucionó, digamos, esta etapa o esto de la inteligencia artificial. ChatGPT logró un máximo histórico de 1 millón de usuarios en 5 días. Para los 2 meses tenía 100 millones de usuarios. Como dato general, por ejemplo, ahí Instagram, lo logró en 2 años. ¿Sí? TikTok, pues TikTok también lo logró en 9 meses. El ChatGPT lo logró en 2, menos de 2, creo que 1 mes y medio. Muy bien, entonces a partir de ChatGPT se desarrollaron nuevas tecnologías, digamos nuevas inteligencias. ¿Sí? Este es de OpenAI, el de Gemini, que es de Google, para ciertas cosas. El de Cloud, se desarrolló por ahí casi a la par de Gemini. Está por ahí Copilot y está por ahí Llama, y otro por día Meta. ¿Para qué lo usamos? Bueno, nosotros sabemos, ustedes mencionaban que los profesores nos damos cuenta cuando se utiliza una inteligencia artificial. No es que sea algo malo, pero se recomienda utilizar cada uno para ciertas tareas. No todas funcionan igual, no todas nos sirven para lo mismo. Puede parecer que sí, es un errorcito que ahorita mencionaremos de las mismas inteligencias, pero, por ejemplo, están más capacitados para trabajar en ciertas cosas. Hace poco nosotros como maestros acá en Gallo vimos el cursito de cómo trabajar con ellas de manera más efectiva, qué prompts funcionan tal vez para una, para otra, de manera más correcta. Entonces, por ejemplo, ChatGPT nos puede servir para trabajar, por ejemplo, con la escritura, para resumir ciertos textos, para cierto código, ciertas preguntas. ¿Sí? Gemini para búsqueda, productividad. Yo en lo personal me gusta más el Cloud para ciertos aspectos tecnológicos. Cuando son cosas un poco más bajitas, más sencillonas, algún problema, alguna definición, tal vez algún dato que no conozco, utilizo cualquiera de estos dos. Gemini, por ejemplo, es el que tengo en el celular, y GPT lo utilizo más a la hora de estar investigando ciertas cosas, pero Cloud es el que yo recomiendo, digamos, que tiene un poquito más de profesionalismo, tiene un análisis un poquito más preciso, de esa manera. Copilot me puede servir para programación, está fuertemente ligado ahí al 365, al Office 365 de Microsoft, y pues está ahí, por ejemplo, también podemos trabajar ahí con él. Muy bien. ¿Cuáles industrias adoptan ya
los modelos o qué es lo que está haciendo en este caso, cómo mejora cada una de las industrias. ¿Sí? La inteligencia artificial ya trabaja, digamos, ya mejora ciertas industrias que son de las principales. Por ejemplo, en salud mencionaba yo de AlphaGo, me parece, que desarrolló el incremento de las proteínas. Está también, por ejemplo, a la hora de reconocer imágenes o reconocer ciertos patrones de comportamiento de enfermedades, por ejemplo, el cáncer, pues hay un 97% de precisión en inteligencias artificiales que se dedican al área de la salud, en comparación con el 86%, por ejemplo, de los médicos, ¿sí? De médicos especializados. En derecho, pues la aplicación, o en este caso la inteligencia artificial, es 10 veces más rápida que cualquier, en este caso, aprendiz, que cualquier persona. Por ejemplo, la revisión de contratos, análisis de casos, por ejemplo. En educación, aquí es muy importante, aquí mencionaba yo que, por ejemplo, a los maestros nos ayuda a adaptar ciertas técnicas, ciertos modelos de aprendizaje a ciertos alumnos. Entender que ciertos alumnos, por ejemplo, digamos que no aprenden de cierta manera, aprenden de maneras diferentes, cómo aplicarlo, cómo hacer las clases más dinámicas. Al contrario, los alumnos, ya mencionaba yo que, por ejemplo, no sé, yo no entiendo a ciertos maestros, no sé, no le llevo el ritmo, entonces puedo utilizar cualquier herramienta, en este caso ChatGPT, por ejemplo, o cualquier herramienta de inteligencia para aprender. En manufactura, en este caso, visión artificial, o en la industria, la visión artificial detecta con un 99%, 99.9% de eficacia los errores de producción. Por ejemplo, no sé si han visto por ahí cómo se crean las latas de Coca-Cola o cómo se rellenan, por ejemplo, refrescos. Por medio de inteligencia artificial podemos detectar errores, podemos detectar si hay porosidad en ciertos productos, etc. Finanzas, la gran mayoría de las aplicaciones de banco, por ejemplo, lo utiliza para detectar transacciones sospechosas, algunos cajeros, etc. En logística, esto lo trabajamos, lo conocemos un poquito más con lo que es el Waze, con lo que es el Maps, para reducir los costos al mostrarnos, por ejemplo, rutas más rápidas, sabiendo, por ejemplo, nos muestra que ciertas rutas van a presentar tal vez ya sea inundaciones, ya sea tráfico, etc. Muy bien, entonces se fijan que esto está actuando en la actualidad, ya no es algo de que va a pasar en 10 años, no, esto ya está, esto ya funciona. Ustedes lo hacen, de hecho, para muchas cosas de aquí, ustedes ya lo pueden utilizar. ¿Sí? Es utilizarlo correcto. ¿Qué puede usar mañana? Aquí, por ejemplo, ¿para qué puede utilizarlas cada una generalmente? ¿O qué se recomienda utilizar las diferentes herramientas? No todas funcionan igual. Por ejemplo, ChatGPT tiene una herramienta que es gratis. Tienes la opción de actualizarla, por ejemplo, a una versión premium que te permite hacer una potencia más grande de análisis. Generalmente se recomienda para redactar correos, para resumir, hacer resúmenes, por ejemplo, para traducir, analizar. Sí, por ahí también hay alguna opción leve de generación de imágenes, etc. Cloud, por ejemplo, no menciona aquí, por ejemplo, Gemini. Gemini por ahí tiene la ventaja de que está asociado, tiene nativo a Banana, que es para generación de imágenes. Aquí también nos muestra, por ejemplo, tenemos Midjourney, creo que este es de paga. Muy bien, antes, bueno, por ejemplo, yo recomiendo mucho el Cloud, que es para análisis largo, tiene un análisis más profundo, más profesional. El único detalle con Cloud es que, a pesar de que es gratis, muy rápidamente se te consumen las generaciones. Te pide que te tengas que esperar o que actualices. Pero, pues, digamos que yo por eso generalmente utilizo varias. Utilizo ChatGPT para ciertas cosas y reservo Cloud para cuando necesito algo de verdad profesional, cuando pueda realizar una clase, preguntar ciertas actividades que puedo desarrollar. Muy bien, esto también es muy interesante el Perspective. Muchas de estas aplicaciones tienden a decir cosas que no siempre son verdad. Por ahí, a los que quieren mirar los mismos, les pregunto por qué. Es porque precisamente algunas de las aplicaciones pueden mentir, a pesar de que confían ciegamente en todo lo que dice la inteligencia, a veces mienten. ¿Sí?
¿sí? Puede pasar, de hecho pasa muy seguido. Entonces, por ejemplo, aquí está Perspective. Si ustedes buscan, por ejemplo, algunas referencias, se ponen a buscar referencias de ciertos datos que nos da, a veces no existe. No es mentira. Entonces aquí, esta sí busca, digamos, información con citas verificadas directamente. Y tú, aquí toda la gran mayoría de los, de las, por ejemplo, librerías de Arduino, pues están desarrolladas por ahí. Gamma, no sé si lo hayan, si lo conozcan, el del Gamma, que nos sirve para presentaciones con crea presentaciones ahí con imágenes y todo, con un programa directamente de esa. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que puede y lo que no puede hacer la inteligencia artificial? No, ahorita ciertos errores. Por ejemplo, puede clasificar y que reconocer patrones, eso lo hace muy bien. Traducir, recibir texto, generar código, de ahí algunos que se preguntan por qué código, optimizar datos y procesar datos a escala masiva. Aquí entra lo que de verdad, digamos que el problema. No razona en situaciones generalmente nuevas. Cuando yo le doy un dato muy actualizado, algo que no es muy, que no ha tenido tiempo, digamos, de entrenarlo, suele decir cosas muy incoherentes, suele trabajar dando respuestas muy incoherentes. No tiene sentido porque en real puede darte soluciones que en realidad no se adaptan al 100% a lo que tú puedes realizar. ¿Sí? Muy bien, no tiene empatía para nada, es un programa como tal, no entiende que puede ser empático, se puede, de cierta forma, puede ser muy duro, no tiene juicio moral como tal, no te va a decir si algo es malo o bueno, se han utilizado para ciertas aplicaciones, digamos que para algo malo, no es como se puede, pero ya últimamente se puede, está un poquito restringido, pero hay maneras, digamos, de bloquearlas todavía. Y esto es lo más interesante, saber lo que no sabe. Cuando alguien le pregunta, por ejemplo, le preguntan a algún profesor, algún experto sobre algún tema, se puede decir, sabes que esto lo desconozco, tal vez lo puedo investigar. Las inteligencias no, para ellas no lo saben. Entonces, cuando llega algo que no conoce al 100% o cuando tienes un tema muy complejo, puede alucinar, puede decirte cosas muy locas, ¿no? Entonces, o cosas erróneas. Entonces, yo siempre recomiendo que tengan conciencia, porque la inteligencia artificial no tiene conciencia propia. A la hora de utilizarlas, debemos hacerlo con conciencia, debemos hacerlo con precaución, ¿no? Siempre verificar. Por ahí les pregunto siempre, ¿por qué me dice eso? ¿Qué significa lo que me está diciendo la inteligencia artificial? ¿Entiende? Investiga que sea verdadero, investiga cómo, de dónde salió, ¿sí? Que me des un dato real, que no sea directamente la respuesta de la. Muy bien, los riesgos importantes, por ejemplo, los riesgos reales de lo que es la inteligencia artificial, son cosas que sí pueden ser serias, pero que no necesariamente son apocalípticas. Todas las herramientas que ha desarrollado la humanidad, todas las herramientas que se han desarrollado, tienden a tener esto, tienden a tener riesgo. El automóvil, por ejemplo, es una necesidad constante y siendo que presenta una de las mayores tasas de muerte que cualquier otro automóvil, una de las herramientas. Pero es una necesidad forzosa, digamos. Entonces los beneficios superan a las desventajas. Muy bien. ¿Qué riesgos tiene, por ejemplo, la inteligencia? Mencionaba yo por ahí que si tú utilizaste datos que tienen ciertos prejuicios, la inteligencia artificial también va a tener esos prejuicios. Por ahí hay dos casos que menciono aquí. Por ejemplo, en Estados Unidos se dio de baja un modelo de inteligencia artificial que predecía el nivel de violencia que pueda tener una persona. ¿Sí? Pero los datos que utilizó fueron recabados por la misma policía en los años anteriores. Entonces, a las personas afroamericanas les daba un índice mayor simplemente por ser afroamericanas. Entonces, eso era porque los datos recabados tenían ese sesgo racista, digamos. No necesariamente porque la aplicación fuera racista, simplemente que los datos con que fueron entrenados tenían ese sesgo, digamos. Otra era, por ejemplo, una que decía que generalmente las mujeres no eran buenas o no eran requeridas, no se decantaban por las ingenierías, pero era lo mismo. Lo que pasa es que pues, en los años anteriores
o los datos que eran recabados no tomaban en cuenta que pues no tenían las mismas oportunidades, por ejemplo. Muy bien, las noticias falsas, aquí los datos falsos, ¿sí? Videos, imágenes, cuántas noticias no han salido de, por ejemplo, personas de la farándula que denuncian que hay imágenes falsas por ahí circulando, no sé, pues, que denigran, digamos, o que dañan la imagen de estas personas. ¿Cuántos no vieron, por ejemplo, hay un video de dos personas, ahí dos camaradas besándose? Entonces, dicen que era ella. Entonces, las noticias falsas pueden dañar ahí la reputación y no tiene ese filtro la inteligencia artificial para saber cuándo puede o cuándo no debe hacer una cosa. Sí, pues puede dañar mercados, ha habido ocasiones en las que pues, puede dañar elecciones, etc. Y lo que mencionaba de la privacidad de los datos, yo cuando estoy trabajando con una inteligencia artificial puedo darle información que generalmente no razono que es peligrosa. Sí, porque en realidad yo no tengo idea de quién controla esos datos. Al darle nosotros esos datos a la inteligencia, los va a utilizar para aprender. ¿Sí? Todo lo utiliza para aprender y digamos que lo procesan. Pero quién lo hace, dónde se almacena, a dónde llega esa información, no tenemos ni idea. Nada más la pasamos. Que rueda el mundo. Entonces, siempre que se recomienda, digamos, trabajar la inteligencia artificial conociendo los riesgos, sabiendo que pues tiene que usar con conciencia. El ser humano es una herramienta muy poderosa, pero pues, tiene que usar con conciencia. Muy bien, ahora, ¿y el trabajo? ¿Qué trabajos, por ejemplo, se van a eliminar? ¿Qué trabajos de verdad va a eliminar la inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa. ¿Sí? Entonces, se pronostica por ahí una información del Foro Económico, dice que se han eliminado 85 millones de empleos, pero se han generado 97 millones de empleos nuevos. Lo que pasa es que sí elimina ciertos, o sí va a eliminar ciertos trabajos que generalmente tienden a ser repetitivos, que no involucran una gran, digamos, un trabajo muy difícil. Por ejemplo, aquí la captura de datos, el capturar datos, pues ya no es necesario, con tomar una foto de una hoja de cálculo, digamos, lo puedo migrar directamente a Excel. Más. Por ejemplo, la atención a clientes básica, no conozco, muy pocas de las tiendas, de los negocios actuales utilizan una persona para responder los mensajes o interacción. Ya utilizan asistentes directamente. Es mucho más fácil crear un asistente que lo haga por ti y cuando sea necesario, pues sí, yo te contacto. Entonces, la atención al cliente, pues no es algo que probablemente o muy seguramente desaparece. La traducción, pues, por ejemplo, hay reportes automáticos, todo lo que se ha de llenar, por ejemplo, tareas. ¿Qué es lo que no puede suplir? ¿O qué es lo que, por ejemplo, es muy bueno en este caso o se va a seguir utilizando, que no puede reemplazar la inteligencia? Pues el liderazgo, la creatividad, trabajos que requieren una creatividad genuina. ¿Sí? Por ejemplo, hay algunos trabajos de industrias imposibles cumplirlos con inteligencia artificial todavía. Pensamiento crítico, empatía e inteligencia social. O una muy desarrollada, o irónicamente la que está teniendo mucho auge, es la ingeniería de prompts. Cómo desarrollar o la manera de comunicarse con inteligencias artificiales para obtener respuestas óptimas. Muy bien, entonces hay una frase: la inteligencia artificial como tal no te va a quitar tu trabajo, te lo va a quitar alguien que la sepa utilizar mejor que tú. Y nosotros, como maestros, por ejemplo, nosotros en Foro ya es algo que estamos implementando, nos han dado, digamos, cursos o nos incitan a implementarla, digamos, en nuestro día a día también, en nuestras planeaciones, en exámenes, todo lo que podamos utilizarla, básicamente para no quedar detrás. Nosotros como ingenieros siempre tenemos que estar actualizándonos o estar actualizados en este esquema. Todo lo que es de tecnología nueva, tienes que estarte actualizando, te quedas obsoleto y tal. Muy bien. ¿Qué nos llevamos hoy? ¿Con qué nos quedamos este día? Lo primero es que la inteligencia artificial ya está ahí, ¿sí? La utilizamos todos los días sin notarlo, pues lo que mencionamos, ¿sí? Es la tecnología detrás de ciertos servicios que ya forman parte de la vida, ya no es algo nuevo, es algo que tenemos que considerar en el día de hoy. No es ni una máquina, no es mala, ni es buena, no hay que satanizarla, ¿sí?
¿sí? Es una herramienta estadística, esto es lo que es, una herramienta como tal. ¿Sí? El cómo se comporte depende de cómo la utilices, ¿sí? Depende para qué la utilices. Y está muy simplificado. O sea, solamente entonces, para cocinar o para otras cosas. Y lo importante, como digo, es cómo la utilizas, ¿no? Si vas a utilizarla bien, pues te va a servir. Si utilizas para el mal, puede que sea contraproducente. Obviamente que le falta todavía, digamos, regulación, pero supongo que va a ir mejorando en este aspecto de, por ejemplo, los riesgos que tienen, mejorarse ciertos aspectos para que se vayan minimizando. Pero la gran mayoría, por ejemplo, ahorita las industrias actuales, industrias locales, ya utilizan en cierta medida ciertos modelos, ciertos tipos de inteligencia artificial. La visión artificial es algo que utilizan todas las empresas que ustedes van, la gran mayoría de las empresas tienen. Aquí, por ejemplo, Neman, Sterling, es algo del día a día. Muy bien, entonces, por hoy es todo por hoy, de mi parte. Bien, jóvenes, vamos a pasar a la sesión de preguntas. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Yo quiero hacer, ok, por acá tenemos una pregunta. En aspecto a que ahorita hay una problemática en cuestión de que están elevando mucho los precios de los discos duros y de la memoria RAM por medio de que se usa mucha memoria y mucha RAM, como tal disco duro y RAM, en los centros de datos de IA, y eso ha hecho que abarquen más el mercado de todo eso y eleven los precios. Creo que eso también podría ser parte de uno de los riesgos que tiene la IA. Ahí, por ejemplo, se fija, no sé me acuerdo cuál es, pero menciona aquí, dice que la concentración del poder. Ahí, por ejemplo, el tema de las memorias, el tema de los microchips, no sé si sepan, pero solamente son como 3 empresas las que pueden desarrollar ese tipo de microchips. ¿Sí sabían eso? ¿Sí? Para desarrollar procesadores, en este caso lo que es Nvidia y lo que es Intel, son los que tienen la mayor concentración de la producción. ¿Por qué? Porque la tecnología para desarrollar microchips, por ahí no sé si la han visto, pero son máquinas, digamos, muy especiales. Entonces, para desarrollar esa tecnología, pues está patentada. Entonces, la concentración de la fabricación de memorias está concentrada, me parece que solamente en 3 compañías a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, existe cierta la demanda como tal de ingeniería de inteligencia artificial, pero el problema es uno de los problemas, digamos, principales, que la tecnología necesaria para crear ciertas herramientas está concentrada en 3 empresas aquí. Entonces, por eso es que es todavía, digamos, que bastante caro, por eso se elevan los precios. Generalmente, para solucionar eso es que pues, se liberen de patentes, que se empiecen a buscar alternativas de desarrollo de esa misma tecnología, pero pues por el momento pues, siguen estando más concentrados en las mismas empresas. Lo que es Nvidia es el principal fabricante de Nvidia, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, yo le quiero preguntar, hablando de inteligencia artificial y llevado a la industria automotriz, ¿qué tan lejano o qué tan cercano están los vehículos autónomos a nivel mundial y cuál sería la realidad de ellos en México? Bueno, actualmente ya hay vehículos con cierto grado de autonomía. No sé si hayan visto, por ejemplo, los Tesla, por ejemplo, tienen ciertos mecanismos autónomos para ciertas cosas, ¿no? Detectar colisiones, para poder estacionarte, para detectar personas, por ejemplo, cierto grado de detección. Por ejemplo, aquí los que han trabajado con robótica y han trabajado con vehículos autónomos a nivel básico, ya saben, por ejemplo, si se escalara, cómo más o menos se haría, pero se requiere más que nada, primero que nada, infraestructura también. El auto autónomo no solamente tendría que funcionar bien solo, tendría que ser ayudado
por digamos, la carretera, tendría que hacer también ciertas verificaciones, pero ya existe como tal autos autónomos, ya existe por ahí algunos o desarrollo de prototipos de autos autónomos, como tal para el parque vehicular, porque ya hay robots autónomos que realizan ciertas tareas, por ejemplo, dentro de una industria, simplemente en calles señalizadas, por ejemplo, realizan ciertas tareas y lo hacen solos, ya, por ejemplo. ¿Sí? El hecho es que es, digamos, una tecnología todavía bastante cara para implementarlo al resto de la población, digamos. Pero pues como todo, la tecnología se va abaratando, se va volviendo cada vez más accesible para ciertas personas, o bueno, en este caso para la población en general. Pero ya existe, ya hay vehículos autónomos, todavía no en nivel, digamos, comercial o para uso propio de las personas, pero por ejemplo en industria, para ciertas actividades ya hay vehículos autónomos, ya tienen cierto grado de autonomía para ciertas cosas, ciertos vehículos, pero pues sería esperar a que llegue a ese punto. ¿Más? Maestro, entonces, a lo mejor suena muy tonto mi comentario, pero entonces, ¿puede ser posible uno de estos mundos apocalípticos de Asimov, de las máquinas que van a evolucionar hasta el grado de crear revoluciones y de llegar a todas estas cuestiones? Bueno, lo que sí estamos viendo y que es algo preocupante, perdón que no me es algo preocupante es, por ejemplo, el equilibrio entre el manejo de información y más que todo el que no podamos, la interpretación que le estamos dando. No tenemos a veces los países latinoamericanos el grado de educación o de cultura para poder crear o hacer a nuestros jóvenes críticos, ¿no? Consumidores críticos de las noticias. Eso es por un lado lo que a mí me da cierta preocupación cuando hablamos de la concentración de poder. Entonces ahí viene toda mi duda de las películas de Hollywood y eso. Esta concentración del poder en algún momento pudiera desencadenar este tipo de situaciones en las que se les deje, como dice usted, la proteína que descubrieron, ¿verdad? ¿Cómo la descubrieron? Pues le metieron datos y la inteligencia hizo su trabajo y la descubrió. Entonces no es tan descabellado que pueda, en aras de esta concentración del poder, dejar que estos inteligencias ahora sí que nos dominen. A lo mejor es muy tonto, pero tengo miedo. Esto sí es muy bueno, porque sí es lo que suele pensarse, ¿no? Decíamos ahí que la ciencia ficción nos ha hecho muy cautos, muy temerosos en este caso de la inteligencia. El consenso general o los científicos actualmente no saben exactamente qué va a pasar, no saben, porque sí puede llegar a un punto en el que llegue el nivel de inteligencia para que trabaje cierto grado sola. Por el momento no. Por el momento no se puede. ¿Por qué? Porque, como lo decía, la inteligencia artificial no tiene conciencia, no piensa como tal. Está realizando un trabajo. A pesar de que te dé respuestas que parezcan inteligentes, no es inteligente. O sea, simplemente detectó ciertos patrones, sabe que si, bueno, por ejemplo, que si lleva tiempo diciéndote cuál música prefieres, que si un rock o un regional. Y generalmente eliges regional, ocasionalmente alguna otra, sabe que si te da cierto cantante, con cierto tono, con cierta calidad, te va a gustar esa canción, ¿no? Puede predecir hasta el momento. Entonces, por el momento no varía, no es básicamente imposible. Por ejemplo, esta que desarrolló, que resolvió el problema de la de proteínas, lo que hace es recabar datos de cómo se comportan ciertas proteínas y decirles cómo se va a comportar. O sea, hasta ahí va, digamos, el nivel de inteligencia. Claro que se están desarrollando nuevos modelos, cada vez se desarrollan nuevos modelos, se trabaja para que mejore esta situación, pero por el momento en realidad no piensa. La inteligencia artificial no es algo que piense, simplemente le damos un cierto grado de autonomía. Entonces, sí se podría llegar a pasar, no se sabe actualmente todavía hacia dónde se dirige, pero como todo, pues, ya existen ciertas amenazas que ni siquiera se acercan a la que mencionan, pero como tal, pues por eso es que se tiene que usar una herramienta útil que nos pueda ayudar
parece que no la mencioné, pero la inteligencia artificial amplifica ciertas cosas de lo que hace, ¿no? Si por ejemplo eres curioso, te va a hacer más poderoso a la hora de aprender. Si eres creativo, multiplica la producción, pero si la usas sin pensar, te va a hacer más dependiente y menos perspicaz. En realidad, la gran mayoría de los problemas es por razón humana, no tanto con la inteligencia artificial. Uno de los futuros, por ejemplo, el que menciona la maestra, ¿alguien ha visto Wall-E? En Wall-E, por ejemplo, es digamos, los razonamientos son los mismos humanos los culpables de depender totalmente de una inteligencia artificial. Llega el punto en el que son totalmente dependientes. Es algo malo, lo mencionaba el ingeniero anoche, que ya existe, ya se ha comprobado que existe menos plasticidad cerebral. La inteligencia o las redes sociales han creado que no desarrollemos de cierta manera el cerebro de manera correcta, digamos, que hace más tonto. Entonces, es a criterio, todo lo que es en este caso las redes sociales, mientras no lo usen, pues cada vez van a ser más dependientes de ellos. De hecho, ya es algo común saber que ya la gran mayoría de las nuevas generaciones no soporta concentrarse, no tiene tiempo de concentración muy grande. ¿Por qué? Porque TikTok es cosa complicada, no tiene la posibilidad de ubicar millones de contenido, muchas cosas de contenido muy corto. Entonces, para concentrar o hacer concentración, no tiene. Bueno, se está perdiendo por ahí esa herramienta cerebral. Entonces, yo recomiendo, como digo, siempre hay que utilizar todo lo que es tecnología, se tiene que utilizar con moderación, con conciencia de que tiene riesgos y de que, pues, si no cuidas lo que utilizas, pues te va a perjudicar. Gracias. Bien, jóvenes, muchas gracias. Nada más vamos a hacer los avisos parroquiales. El día de mañana están realmente invitados a la conferencia Calidad de la Electricidad, Respaldo y Regulación. Va a ser a las 11 de la mañana aquí en esta sala. Hoy por la tarde tenemos un conversatorio, me parece muy interesante para ustedes, que lo deben de conocer, donde se va a discutir sobre las habilidades blandas y sobre todo las certificaciones que hoy por hoy te está demandando la industria, y cuáles serían las certificaciones que, de acuerdo a las tendencias que se están presentando en la industria, también deberías de estar preocupado o ocupado en estarlas realizando. Eso sería hoy a las 18:40, igual aquí en esta sala, mañana la conferencia de calidad de electricidad. Y por el viernes, si no me equivoco, nuevamente un conversatorio de nanotecnología, donde van a participar varios de sus maestros con aportaciones muy interesantes. Y bueno, me permito entregarle este reconocimiento al ingeniero Darío Salas Villegas por su brillante muchísimas gracias, que tengan excelente tarde y